Hola alumnos, nuevamente soy yo para conversar ahora de otro tema interesante. Recién temprano nos habíamos juntado para conversar sobre física, que era relacionado con el movimiento, y ahora continuamos con la hora que corresponde o el tiempo determinado para esto, que hay que ver un tema sobre biología que corresponde a las células. Esta presentación de PowerPoint es sumamente breve, pero es bueno que lo recordemos, ¿no? Les voy a recordar en todo caso, para que tengan presente de que el tema que estamos tratando ahora lo vamos a ver de esta manera. Empezamos a ver la semana anterior, o antes o cuando salimos de vacaciones, ustedes se acuerdan que habíamos visto las regiones de la célula, ¿no? Y a la célula la habíamos definido como la unidad básica de la vida, ¿sí? Así como la materia, la unidad básica de la materia, es decir, tanto la materia animal como la materia animal como vegetal, está formada por átomos, ¿no? Esa es la unidad básica de la materia. Sin embargo, la materia la podemos distinguir también en materia viva y materia inerte. Ambos están formados de átomos. La diferencia es que en la vida animal, y consideremos nosotros animales, estamos formados también por unidades básicas de vida cuyo nombre es la célula, ¿ya? Y la célula es la encargada prácticamente de conformar todos los tejidos y organismos del cuerpo por completo. Hablemos de un animal y un vegetal. Por lo tanto, todos los seres vivos, sean animales o vegetales, por muy pequeños que sean, bacterias, hongos, ¿ya? Las plantas en general están formadas por esta estructura de vida que se llama célula, ¿ok? Que es independiente. Una célula es capaz de hacer su propia funcionar, funcionar para sí y tener una vida compleja, una vida que le permita sobrevivir durante el tiempo. Es independiente, por lo tanto, una célula puede vivir por sí misma, como muchas células pueden vivir juntas. Recuerden los niveles de organización. Partimos por lo elemental que era la célula, ¿sí? Después estas células se unían por afinidad y formaban un tejido, ¿ya? Que es un entramado ya de células mucho más complejo. Y ejemplos podemos tener, ¿cuáles, por ejemplo, de un tejido? Yo les voy a decir uno. El tejido de la piel, tal como mi mano, la de ustedes, el rostro nuestro, las manos, todo el cuerpo está forrado en la piel. Y la piel, que es muy delgada, está formada por millones y millones de células cuya función es exclusiva de la piel. ¿Perfecto? Por lo tanto, el órgano, la piel como tal es un órgano porque tiene funciones determinadas. También se reproduce. Cuando uno se corta o se hace una herida en la mano, el tiempo después desaparece. Se reprodujeron las células para formar una cicatriz. ¿Ok? Cuando observamos las células que forman, por ejemplo, órganos como el hígado, órganos como un riñón, como el ojo, está formada por células, por tejidos de células, pero que tienen funciones distintas. Por lo tanto, aquellas que forman un tejido, supongamos de la piel, son células exclusivas para la piel. Y eso se forma a través de la unión de varias células, de millones de células. Nosotros somos billones, tenemos de células en general, ¿ya? Formando parte de todo nuestro organismo. Lo otro importante que tiene que ver ahora con la clase de ahora es precisamente ver las regiones, es decir, las células en general, sean primitivas o procariontes. Recuerdan ustedes los procariontes, primitivas, cuya cuya principal diferencia o característica mejor son aquellas que tienen su material genético disperso en el citoplasma. ¿Sí? El ADN, el material genético, está disperso en el citoplasma. Si lo comparamos con una célula eucariota como las nuestras, nosotros también tenemos ADN, pero la diferencia es que nuestro ADN está metido o está adentro y protegido por una zona especial que se llama núcleo. Y ese núcleo está envuelto por una membrana, que después más adelante la vamos a ver con calma. La gran diferencia entonces es que las procariontes no tienen núcleo, sino que tienen una zona que se llama nucleoide, donde encontramos el material genético disperso. Es decir, si yo lo miro una bacteria en este momento al microscopio, yo voy a ver solamente una mancha dispersa.
Sin embargo, si veo una célula eucariota, voy a poder ver que hay una zona más oscura y definida, más o menos bien circular, bien redonda, que se llama núcleo. ¿Perfecto? Por lo tanto, los tres elementos que son básicos tanto en procariotas como en cariotas son la membrana celular, que ya la vimos la clase anterior antes de salir de vacaciones, cuya función, ustedes se recordarán, ¿sí? Limita, individualiza y separa del ambiente, ¿no? Es decir, a la célula la protege, a su vez que le crea un ambiente distinto. Después tenemos el citoplasma, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que se encuentra prácticamente dentro de la célula y contenida por la membrana celular. Si esto yo hiciera una analogía ahora del huevo, por ejemplo, de un huevo crudo, lo rompo y lo parto sin romper el núcleo, voy a poder ver perfectamente bien. Lo amarillo es el núcleo, lo transparente, viscoso, es el citoplasma, y lo que contiene al huevo por fuera, en este caso sería la membrana celular. Y el ejemplo más claro del citoplasma es que precisamente el citoplasma también tiene una característica que es viscoso, ¿ya? Que es viscoso. Ok. Y el núcleo, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Vamos a observar que el núcleo también tiene una función, pero importantísima. Ahí está prácticamente toda la información genética. Es como el código de barras de las cosas que uno va a comprar al supermercado. ¿Me entienden? Ahí está todo encriptado. Ese código genético está desde el primer hombre que apareció en la Tierra hasta el último que está quedando, o el que quede. Va a haber, existe una congruencia de material genético, lo que nos hace distintos de los monos, ¿ya? Los monos son muy parecidos, o nosotros muy parecidos a los monos en general. ¿Por qué? Porque compartimos muchos genes, mucha información genética que es prácticamente igual, y nos diferenciamos solamente en un 2% del total de la información, es distinta, y eso es lo que nos hace diferente como especie. Nosotros somos humanos, seres humanos. Los monos son una especie inferior que tiene muchas características similares a nosotros, incluso en el comportamiento. Recuerden un chimpancé. El chimpancé es algo lo más similar a nosotros, en los gestos, en la forma de caminar. Su cerebro también es algo muy parecido al cerebro nuestro, un poco más pequeño, pero tiene las mismas habilidades que nosotros tenemos en las manos. Le permiten caminar, asir de las cosas. Perfecto. No quiero llevarlo a otro tema. Simplemente es recordarles un poco esto que empezamos a ver la semana antes, o la última semana antes de salir de estas vacaciones forzadas. Lo que nos vamos ahora a dirigir exclusivamente es a hablar del citoplasma. ¿Ok? Bien, recordemos algo aquí porque yo les escribí de todas maneras, ¿no? Dice, como recordarán, en el último PPT, en el 2, enviado a ustedes, aparecía la membrana celular, ¿no es cierto? Y la membrana celular entonces es importante porque queda de manifiesto la importancia de esta estructura, ya que rodea a todas las células. Y al rodear a las células crea dos ambientes, el externo o extracelular y el interno intracelular. ¿Ok? La importancia que tiene es que regula también la entrada o salida de sustancias desde o hacia la célula. O sea, no todas las cosas salen, no todas las cosas entran, porque es muy selectiva. ¿Perfecto? Tiene un comportamiento semipermeable, es decir, impermeable sería que no deja pasar nada. Permeable significaría que deja pasar todo. Sin embargo, tiene un comportamiento semipermeable. ¿Qué implica esto? Deja pasar algunas sustancias o algunas moléculas y otras no las dejas. Hay unas que no van a salir jamás, por el tamaño, por ejemplo. Como hay otras que van a estar entrando y saliendo. El agua, ya la molécula de agua entra y sale. Y eso va a depender del volumen de agua que exista o que necesite la célula tanto adentro como afuera de ella. ¿Ok? Y lo otro importante es considerar que la membrana celular también es una estructura que está formada por tres biomoléculas básicas. ¿Ya? Biomoléculas se llaman porque dentro de su estructura química aparece el carbono, ¿no? El carbono, la C, el carbono, ¿ok? Y son entonces están los lípidos, que son las grasas, los azúcares y las proteínas. Recuérdense, en la
presentación anterior, del PPT anterior, aparece varias fotos relacionadas con la membrana celular, y ahí se ve la estructura que está formada por una doble capa lipídica. ¿Se acuerdan? Doble capa lipídica. Formada por una formación que se llama fosfolípido. Y el fosfolípido tiene una cabeza y tiene dos patitas hacia abajo. Por lo tanto, las cabezas están dando hacia afuera de la célula como tanto dando hacia adentro, y las patas se tocan. ¿Ya? Supongamos que esta sea un fosfolípido y este sea el otro. Aquí van a estar. ¿Ya? Esto es extracelular y esto es intracelular. Por lo tanto, están así. Lo importante de esto es que las cabezas de los fosfolípidos, que son estas, rechazan el agua. ¿Perfecto? Rechazan el agua. Es lo que se llama es hidrofílico. Rechaza el agua. Eso evita entonces de que el agua penetre con tanta facilidad. El agua va a entrar, pero tiene que entrar por lugares determinados, no por cualquier parte. ¿Ok? Los azúcares son importantes porque dan la energía a la célula para vivir. Recuerden ustedes, nosotros tenemos que nutrirnos, ¿no? Y dentro de esa nutrición tienen que haber azúcares, tienen que haber proteínas y tienen que haber grasa. Pero básicamente el elemento que nos da la energía son los azúcares. ¿Dónde los encontramos? En el pan, en la fruta, en las pastas, en las bebidas dulces. Ahí hay azúcar. Y las proteínas, que son estructuras también de alto peso molecular y que están dispersas en la membrana celular por fuera, formando pequeñas antenitas. Ustedes recuérdense del modelo que está en la célula. Y esas antenitas permiten ser receptores. ¿Para qué? Para que las células, a través de esos receptores, ubiquen ciertas sustancias para poder acoplarse, o simplemente se pueden comunicar entre las células. Existe comunicación entre ellas. Sobre todo si son formando parte de un tejido hepático, un tejido del hígado. Entre ellas están muy juntas y se comunican entre ellas. Eso es como decirles a ustedes que lo que estamos viendo ahora es ¿cómo se llama? Es para llevarlos o hacerles recordar algunas características. Veamos qué es lo que viene. Lo que les planteaba, que tiene receptores, los mecanismos para ingresar sustancias o sacar sustancias también se dividen dependiendo si ocupan o no energía. ¿Ya? Y aquí tenemos mecanismos de transporte. O sea, la célula necesita mecanismos de transporte, tanto para sacar sustancias de desecho, por ejemplo, el CO2, sacar desechos tóxicos de la célula, porque la célula, si lo comparamos, es un ser vivo que funciona igual que nosotros. Nosotros eliminamos CO2, nosotros transpiramos agua y sales minerales, que son sustancias de desecho. Y en este caso se hace a través de difusión simple, un mecanismo simple. Este consiste en que, existiendo un nivel de concentración alta y este otro nivel de concentración baja, siempre la difusión simple siempre va a tender a ir desde la concentración alta a la concentración más baja. O sea, por lo tanto, si ustedes piensan, este movimiento no necesita energía, porque va a favor de la corriente a la gradiente de concentración, de mayor a menor. ¿Okay? Otro mecanismo que también ustedes lo han escuchado por ahí, que se llama osmosis, ¿no? Eso ya lo tienen que haber visto en la vez anterior. La osmosis, en el fondo, ¿qué es? Traspaso de agua a través de la membrana celular. Simplemente agua. Solamente pasa agua, no pasa nada más que agua. ¿Cuál es la idea? Que entre y salga agua. Es precisamente porque como hay dos ambientes, externo, extracelular, interno, intracelular, tiene que haber un equilibrio de líquidos, tanto adentro como afuera. Ejemplo, si nosotros comemos mucha sal, el líquido que rodea la célula va a empezar a aumentar en sal. Ustedes, por ejemplo, han sentido el sabor de la sangre, ¿no? Es salado. Bueno, porque el agua que contiene la sangre tiene sal, sales en el fondo, y principalmente sodio, que es la sal. Por lo tanto, si yo aumento la concentración de sal aquí afuera y adentro hay menos, ¿qué va a hacer la célula? Va a soltar agua para tratar de diluir la sal que está afuera. Entonces, eso se llama osmosis. Eso no requiere energía. Eso no requiere energía. Ahora,
¿Qué pasa? Este es otro mecanismo en el cual tampoco hay gasto de energía, que se llama difusión facilitada. Suele suceder, por ejemplo, que en la membrana celular, ¿ya?, no entran las sustancias, pero sí existen canales pequeños formados por proteínas que permiten tomar la molécula, ingresarla hacia el interior de la célula. Por lo tanto, esa se llama difusión facilitada. Y la que ocupa realmente energía es el transporte activo, ¿ya?, tal como aparece aquí. ¿Qué significa? Nosotros habíamos hablado de difusión, ¿no es cierto? Que no gastaba, porque es lo mismo que, ¿cuánto más gastamos? Gastamos más energía bajando una escala que subiendo una cuesta o subiendo una escala. Bueno, en este caso, el transporte activo, piensen ustedes que va al revés. Va de la menor concentración a la mayor concentración. Por lo tanto, yo voy subiendo, ¿sí? Voy subiendo los peldaños. Por lo tanto, para poder subir peldaño tras peldaño, la célula necesita de energía, porque va en contra de la gradiente de concentración. Es como que el salmón, cuando va a desovar, recuérdenlo, el salmón es capaz de saltar río arriba para ir a desovar. El salmón gasta energía porque va contra la corriente del río. Esto es exactamente lo mismo. Esto es un transporte activo. ¿Ok? Sigamos entonces. Veamos ahora qué pasa con esta otra estructura. ¿Ya? Quiero llevarlos nuevamente para que volvamos a la memoria. Vimos características generales del citoplasma. Les estuve explicando a grosso modo, y ahora vamos a ver, perdón, la membrana celular, y ahora vamos a ver el citoplasma, es lo que está dentro, contenido dentro de la célula. Veamos entonces. Si ustedes observan acá en un corte transversal, y asemejamos que esto es una célula, ¿qué le falta a esta célula para que sea real? Ustedes me lo dicen. Perfecto. Entonces, si encontramos esto y lo partimos por la mitad, vamos a ver que existe adentro una sustancia gelatinosa que se llama coloide, ¿ya?, que tiene de origen de proteínas, por eso es coloide, igual que el huevo, la clara del huevo, es exactamente igual. Es viscosa, ¿ya? Y en su interior están flotando los organelos, es lo mismo que decir los órganos nuestros, ¿ya? El corazón, el pulmón, los riñones, el vaso, el estómago, esos son órganos. Bueno, acá no se llaman órganos, se llaman organelos, que son más pequeñitos, dentro de los cuales podemos ver el núcleo, después lo vamos a ver, vamos a identificar las mitocondrias que tienen relación con la energía, vamos a identificar otros organelos también, como el retículo endoplasmático rugoso, donde se produce la síntesis de proteínas, el REL, que se llama el liso, el retículo endoplasmático liso, y el aparato de Golgi, que tiene que ver con todo el sacar el desecho hacia afuera de la célula. Y también encontramos otros organelos más que son importantes. Pero lo básico de esto, ¿qué es el citoplasma? Es parte de la célula que se halla entre la membrana celular y el núcleo, es decir, esto amarillo que nosotros estamos viendo acá. Eso es el citoplasma. Uy, me comí una letra acá. Presenta varios compartimientos delimitados. Estos compartimientos son membranosos, son los organelos, se los vuelvo a reiterar. El núcleo, los retículos endoplasmáticos, el aparato de Golgi, los lisosomas, los distiosomas, todas esas pequeñas cositas que están ahí flotando, o están flotando más o menos, ¿ok? Y estos se encuentran inmersos en el citoplasma, cuya estructura se llama citosol. Citosol es la gelatina. Entonces, ¿de qué está formado el citoplasma? El citoplasma está formado de citosol. ¿Y el citosol de qué está formado? De proteína. ¿Está claro? Entonces, el citoplasma contiene un citosol, y ese citosol, que es viscoso, como la clara del huevo, ya permite entonces que estos organelos estén en diferentes planos. ¿Ya? Pero siempre están ahí. Después, más adelante, eh, vamos a ver una diapositiva donde nos va a explicar perfectamente bien. Y esto de afuera, perdón, y esto de afuera, de color celeste, corresponde a la membrana celular. Por lo tanto, ¿qué es el citoplasma? Es toda aquella estructura que se encuentra dentro de la célula. ¿Ok? Bien, sigamos. Veamos algo del citosol. Dice, es parte del citoplasma que queda excluida, es decir, que está por fuera. Este es el citosol. Todo lo que rodea, que está en azul, que está rodeando los organelos, se llama citosol. Y que el citosol en el fondo forma parte del citoplasma, que es el total del líquido coloidal que está dentro de la célula. Entonces, este citosol está estructurado, ¿ya?, como un andamio por dentro, que se llaman filamentos o citoesqueletos. Ya lo vamos a ver. Porque si el citoesqueleto, es decir, estos andamios
o filamentos de proteínas que lo entrecruzan, este huevo que lo entrecruzan, le permite tener siempre a la célula un volumen, una forma determinada, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar ahí en el citosol? Como dice acá, pequeños corpúsculos como ribosomas y fabricantes de proteínas. Y los centríolos también, que son otras estructuras que están ahí, pero que solamente aparecen, solamente actúan cuando la célula va a empezar en proceso de división. Es decir, cuando una célula se une y a través de la división se transforma en dos. Ahí utiliza los centríolos. Bueno, aquí hay un esquema muy clásico y muy claro para explicar lo que es el citoplasma. Aquí está la membrana celular, arriba y abajo, supongamos, intracelular, extracelular, membrana celular, membrana celular. Pero entre esto y esto, como un sándwich, ¿sí?, se encuentran los organelos, pero los organelos no están solos, sino que están flotando entre esta gran cantidad de filamentos que se forma parte del citoplasma, que es el citoesqueleto. Eso hace entonces, insisto, que le da cierta consistencia a la célula, un volumen determinado, una forma determinada, y le permite ciertos movimientos también a la célula. Eso es importante, ¿ya? Lo mismo acá, más claro todavía, membrana celular, membrana celular. Aquí, por ejemplo, vemos una mitocondria, pero que está flotando, como que está en el espacio, pero está sujeta precisamente por estos filamentos que forman el citoesqueleto. Por lo tanto, entonces, uno generalmente en un plano ve la célula, cuando la dibuja, la ve en un plano, la ve plana. Pero si la viera en volumen, aquí podríamos ver perfectamente bien el volumen, ¿no? El grosor que tiene entre lámina y lámina, entre membrana celular externa e interna, existe un volumen. Y este volumen está formado y estructurado y anclado a estos microfilamentos que se llaman citoesqueletos. Ok, entonces, para seguir conversando brevemente. El próximo jueves nos vamos a juntar a una hora determinada que les van a indicar en el instituto, que va a ser un día jueves a una hora determinada, en la cual nos vamos a juntar vía plataforma Zoom para conversar y revisar y solucionar las dudas que tengan, que eso es lo que me importa, ¿ya? Las dudas que tengan. Si hay dudas, si seguimos con dudas, vamos a estar mal. Tenemos que ahora ponernos de acuerdo y por favor pregunten. Agradezco a los que han enviado su trabajo, a los que han preguntado por internet, por esta plataforma del instituto que se llama MOOCs, que han hecho consultas o me han escrito al correo. Fantástico, esa es la idea. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto por un tiempo más. Yo estoy seguro que esto no reemplaza una clase, pero es lo que podemos hacer. Y junto con esto van a recibir ahora, más tarde, o sea, en el mismo momento van a recibir una pequeña guía para trabajar estos conceptos que acabamos de ver. ¿Ok? Los dejo por ahora a descansar y nos estaríamos viendo a contar del lunes. Cuídense y recuerden que hay que ser prudente y con mucha paciencia. Que estén bien.